Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que el hombre con quien compartiste años de tu vida simplemente desapareció, sin una nota, sin una explicación, solo el sonido del gallinero vacío y un silencio que pesa como plomo. Te levantas, miras a tu alrededor, y lo único que te queda son 5 gallinas, una casa a punto de derrumbarse y una soledad tan densa que parece gritar. ¿Hasta dónde puede llegar el egoísmo de un ser humano? ¿Qué harías si te abandonaran así, sin nada, y te dijeran: ¿eso es lo que te toca? Esta es la historia de María, una mujer abandonada a su suerte en medio del campo, pero lo que nadie esperaba es que, desde ese abandono, nacería una transformación que marcaría a todos los que escucharan su historia. Antes de seguir, si este tipo de historias te toca el alma, te inspira o simplemente te hace reflexionar, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, dale like al video y deja un comentario con tu opinión. ¿Crees que el destino le devolverá lo que merece a alguien que abandona así? Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales y profundas que merecen ser escuchadas. Ahora sí, prepárate para conocer a una mujer que convirtió el abandono en fortaleza. Vamos al primer capítulo. Era una mañana común en el rancho. La niebla se deslizaba lentamente sobre los campos mientras María preparaba el café como lo hacía cada día. Se levantaba antes del amanecer, recogía los huevos de las pocas gallinas que tenían y cocinaba con amor, aunque su esposo, Julián, hacía tiempo que no le dirigía más que palabras frías y cortantes. María había aprendido a leer los silencios de su marido, sabía que algo estaba mal, pero jamás imaginó lo que estaba por venir. Esa mañana, Julián bajó las escaleras sin siquiera mirarla a los ojos, tomó su café, masticó su pan sin una palabra y dejó el plato sin terminar sobre la mesa. Luego, salió por la puerta, y nunca regresó. Horas después, María notó que su camioneta ya no estaba. Buscó por el terreno, llamó su nombre, pero el eco fue su única respuesta. Al entrar al cuarto, encontró el armario vacío. No había ropa, no había zapatos, solo un sobre amarillento en la mesa de noche. Temblando, lo abrió. Dentro, una sola hoja decía: esto es lo que te toca, el rancho y las gallinas. Nada más. El corazón de María se hundió, no solo por el abandono, sino por la frialdad con que había sido ejecutado, sin explicaciones, sin despedidas, sin remordimientos. Julián se fue como quien tira algo que ya no le sirve. El rancho, ya casi en ruinas, no valía nada. Las 5 gallinas eran viejas, apenas ponían huevos. Era como decirle: muérete aquí. Pero lo que Julián no sabía, lo que nadie podía prever, era que dentro de aquella mujer cansada, herida y despreciada, aún vivía una fuerza capaz de renacer desde las cenizas. Los primeros días fueron los más difíciles. María se despertaba con la sensación de que estaba soñando, que en cualquier momento Julián entraría por la puerta con una disculpa y un arreglo. Pero la realidad era más cruda. Las gallinas eran lo único que la conectaba a la vida que había conocido, pero el rancho estaba en ruinas. Las paredes crujían con el viento, el techo goteaba y la tierra estaba seca, como si la misma naturaleza le hubiera dado la espalda. Durante semanas, luchó con los pocos recursos que tenía. El campo, que en un tiempo fue un refugio, ahora era una condena. Cada amanecer era una batalla: alimentar a las gallinas, recoger los pocos frutos de su huerto, y luego, cuando caía la noche, un largo silencio, un silencio que le calaba hasta los huesos. María no podía entender cómo había llegado a este punto, cómo había sido tan ciega. Durante años, había dedicado su vida a ser la esposa perfecta, a cuidar de Julián y del hogar. Había creído que su amor era suficiente, que juntos podían superar cualquier cosa, pero ahora se encontraba sola, sin nada, con las manos vacías. En la soledad del campo, comenzó a encontrar una extraña paz. La desesperación se fue, transformando en una especie de aceptación amarga. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Luchar, sobrevivir, o rendirse y esperar a que todo se desmoronara completamente? Un día, mientras María recogía leña en el bosque cercano,
Se detuvo al ver una pequeña flor que brotaba en medio de la maleza. Algo en ella la hizo detenerse y observarla más de cerca. La flor era pequeña, pero su color vibrante destacaba entre la tierra gris y seca. Era una flor de vida en medio de la muerte. María la arrancó con cuidado. La observó y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Algo tan simple, algo tan insignificante, le recordó que aún existía belleza en el mundo. En ese momento, sintió una pequeña chispa de esperanza. Si la naturaleza podía luchar por sobrevivir, ¿por qué ella no podría hacer lo mismo? A partir de ese día, María comenzó a ver su vida de una manera diferente. Las gallinas ya no eran solo una carga, aprendió a cuidarlas mejor, a recolectar los huevos con más atención, y poco a poco, empezó a venderlos a los pocos viajeros que pasaban por la carretera. El dinero no era mucho, pero era un comienzo. La calma de los días se rompió una tarde en que el cielo se oscureció sin previo aviso. María observó las nubes acercarse con rapidez, un presagio de lo que estaba por venir. Se apresuró a recoger las gallinas, pero el viento ya comenzaba a azotar con fuerza. Las primeras gotas de lluvia cayeron pesadas, casi como piedras. En cuestión de minutos, la tormenta se desató con furia. María corrió a refugiarse en la casa, pero el viento hacía que las ventanas temblaran. La lluvia golpeaba las paredes con fuerza. Se sentó en el suelo, abrazándose a sí misma, buscando algo de consuelo en medio del caos. Fue entonces cuando pensó en Julián. ¿Dónde estaría? ¿Habría también sido golpeado por la tormenta? ¿O estaba ya disfrutando de la comodidad de su nueva vida? No tenía respuesta, y por un momento, esa incertidumbre la hizo sentir aún más vacía. Sin embargo, en medio de la tormenta, algo cambió dentro de ella. Era como si el viento, la lluvia y el trueno estuvieran gritándole: no te rindas. El mundo seguía girando, la vida seguía luchando, y ella no podía quedarse allí, arrinconada por el miedo y la rabia. Si la tormenta podía pasar, ¿por qué ella no podría superar lo que le había sucedido? Días después de la tormenta, cuando las aguas se calmaron y el sol comenzó a asomar, María salió a revisar los daños. El rancho seguía de pie, pero el campo estaba empapado, y algunas de sus gallinas habían huido. Mientras caminaba, en silencio, con la mirada fija en el horizonte, algo llamó su atención. Un hombre de aspecto envejecido, con un sombrero de ala ancha y una capa sucia, caminaba hacia ella desde el camino de tierra. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de su sombrero, pero María sintió una extraña presencia. No podía explicar por qué, pero su intuición le decía que este hombre no era un simple viajero. El hombre se acercó lentamente, y cuando estuvo cerca, la miró con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. ¿Te ha dejado él también?, preguntó con voz grave. María lo observó con desconfianza, pero algo en sus palabras resonó en lo más profundo de su ser. ¿De qué habla?, preguntó María, sin poder evitar la curiosidad. El abandono. Todos lo hemos sufrido en algún momento, dijo el hombre, y con un gesto de la mano señaló las ruinas del rancho. Pero incluso en la desolación más profunda, siempre hay algo que renace. María no comprendía del todo, pero en ese momento, algo dentro de ella se encendió. Tal vez este hombre, con su extraño aire de sabiduría, sabía algo que ella aún no entendía. Decidió escuchar, aunque no sabía qué rumbo tomaría esa conversación. A medida que pasaban las semanas, el misterioso hombre se convirtió en una figura recurrente en la vida de María. No era un visitante frecuente, pero siempre que aparecía, traía consigo pequeñas enseñanzas. Le enseñó a cultivar la tierra de manera más eficiente, a leer los ciclos de las estaciones, a comprender el lenguaje del viento. Aunque sus palabras eran enigmáticas, María empezó a ver que en cada encuentro había algo que la fortalecía. Con el tiempo, comenzó a pensar que Julián había hecho lo peor al abandonarla. No solo le había dejado físicamente, sino que también había intentado robarle algo mucho más valioso: su capacidad de ser más que una esposa olvidada, más que una mujer de segunda clase. Lo que no sabía Julián, ni nadie, es que el abandono de María sería su renacimiento. Una mañana fría, mientras María cuidaba de su pequeño campo y de las gallinas,
un sonido familiar rompió el silencio de la mañana. Sus pasos se acercaban, y el corazón de María latió más rápido. Era Julián, había regresado. Después de tanto tiempo, él había vuelto, pero algo era diferente en él. Parecía más viejo, más cansado, como si los meses alejados de ella lo hubieran marcado profundamente. María permaneció inmóvil, observándolo con una mezcla de rabia e indiferencia. María, yo, me equivoqué, me arrepentí, volví porque no pude vivir sin ti. Fuiste todo para mí. María lo miró fijamente, sintiendo un nudo en el pecho. Quería creerle, quería que él fuera el hombre que siempre soñó, pero, en el fondo, sabía que sus palabras de arrepentimiento no podían borrar los meses de sufrimiento que había enfrentado sola. Tú me dejaste aquí, Julián, dijo con calma, con un tono firme que él nunca había escuchado. Me dejaste con nada más que gallinas y ruinas, y ahora quieres volver como si nada hubiera pasado. Julián trató de acercarse, pero María lo detuvo con un gesto de la mano. No puedes regresar así, de la nada. El dolor que me causaste no se borra con palabras. María pasó noches sin dormir, reflexionando sobre qué hacer. El dolor de la traición y el abandono seguía siendo muy fuerte, pero algo dentro de ella también le decía que no podía vivir amargada para siempre. Había aprendido a levantarse sola, a reconstruirse desde las cenizas, y parte de su fuerza ahora provenía de la experiencia misma de la superación. Julián la buscaba todos los días, suplicando por una oportunidad. Le hablaba sobre cómo el mundo lo había rechazado, cómo se sentía perdido sin ella, pero María sabía que no podía tomar una decisión basada solo en sus palabras. El dolor aún estaba demasiado fresco. Se sentó frente a la chimenea esa noche, sintiendo el calor del fuego, pero con el corazón frío. Sabía que no sería fácil, pero tenía que tomar una decisión. ¿Debía darle a Julián otra oportunidad o seguir adelante sin él? La decisión era suya, pero también sabía que no podría volver atrás una vez que tomara esa decisión. Al día siguiente, María tomó su decisión. Encontró a Julián en el campo y lo miró durante un largo rato. Él parecía más vulnerable de lo que ella jamás lo había visto. Julián, comenzó, con la voz firme, seguiré adelante, con o sin ti. Me reconstruí y encontré una fuerza que tú nunca supiste que tenía, pero no puedo simplemente olvidar todo lo que me hiciste. Julián bajó la cabeza, avergonzado, pero María continuó, ya no seré más la mujer que dejaste atrás, esa que te esperaba. Ya no soy esa mujer, soy María, y puedo ser feliz sin ti. Él la miró con tristeza en los ojos, pero María sabía que estaba haciendo lo correcto. Ella no lo necesitaba para estar completa, ya se había reconstruido sola, y ahora sabía que la verdadera fuerza venía de dentro de ella. Con un suspiro profundo, María lo despidió, sabiendo que ese momento era definitivo. No lo hacía por venganza, sino porque se sentía libre, libre para ser quien realmente era. Los días siguientes, María se sintió más ligera, continuó cuidando de su pequeño rancho, ahora con más confianza en sí misma. Sabía que la vida no sería fácil, pero ya no temía a los desafíos. La soledad, que antes la aterraba, ahora parecía una amiga silenciosa, que le daba espacio para respirar y crecer. La presencia del hombre misterioso también se hacía cada vez más rara, pero sus palabras seguían resonando en su mente. La vida está hecha de renacimientos. Cada dolor es una oportunidad para crecer. María empezó a ver cada dificultad como una oportunidad de aprender algo nuevo. Comenzó a explorar más los alrededores de la finca, sembrando nuevos tipos de vegetales e incluso criando pequeños animales para diversificar sus ingresos. Las gallinas ya no eran las únicas responsables de su supervivencia. También empezó a ayudar a otros habitantes de la región, compartiendo su experiencia de superación con aquellos que más lo necesitaban. Sabía lo que era el dolor, pero también sabía lo que era la fuerza para levantarse, y quería compartir eso con los demás. Meses después, María estaba completamente transformada. El rancho, que antes estaba en ruinas, ahora estaba en pleno funcionamiento. Tenía más recursos, más sabiduría y, sobre todo, una comprensión profunda de sí misma. Miró hacia el horizonte,
sintiendo la suave brisa en su rostro. El campo estaba florecido, la tierra se había renovado, al igual que ella. Ahora, María sabía que la verdadera felicidad no provenía de otras personas, sino de encontrar paz dentro de sí misma. Sonrió a las gallinas, que ahora estaban bien alimentadas y productivas. Cada huevo que ponían era un recordatorio de su propia resiliencia. María se sentó al borde de su casa, sintiendo una satisfacción profunda. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero finalmente estaba en paz con lo que se había convertido. Ahora sabía que nada ni nadie podría arrebatarle su fuerza. Ella se había encontrado a sí misma, y eso era más que suficiente. Un día, mientras María recolectaba verduras en su jardín, escuchó unos pasos que la hicieron voltear. Era la mujer del pueblo, Carmen, quien había sido amiga de María antes de todo el sufrimiento con Julián. Carmen, con una mirada de preocupación, le dijo: María, he estado escuchando rumores sobre Julián. Dicen que está perdido, que está sufriendo mucho. Desde que te fuiste. María la miró fijamente, respirando profundamente. ¿Qué quieres que haga? Él me abandonó cuando más lo necesitaba. No hay vuelta atrás. Carmen, con un tono más suave, le dijo: lo sé, querida, nadie puede entender lo que pasaste, pero a veces el perdón no es para la otra persona, sino para uno mismo. María quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Carmen. El perdón no era algo que ella había considerado. Había creído que al seguir adelante sin Julián, su dolor desaparecería, pero ahora, al escuchar esas palabras, algo en su interior empezó a cambiar. Una semana después, María decidió visitar la vieja iglesia del pueblo, un lugar que no había pisado desde que su vida dio un giro tan dramático. Al entrar, se sentó en uno de los bancos, observando las velas encendidas y la quietud del lugar. Sintió una paz profunda al estar en ese espacio. El sacerdote, el padre José, se acercó a ella y, al verla en silencio, le preguntó: ¿Cómo estás, María? Bien, padre, respondió ella, con una sonrisa tenue. Estoy aprendiendo a sanar. Eso es bueno, dijo el sacerdote. Sanar lleva tiempo, pero también requiere de sabiduría. No todos tienen la fuerza para mirar hacia el interior y aprender de lo que vivieron. María pensó en las palabras del sacerdote y decidió pasar más tiempo en la iglesia, buscando respuestas que la ayudaran a seguir adelante. Allí, entre las paredes de esa iglesia, comprendió que el verdadero reto no era olvidarlo todo, sino aprender a vivir con lo que le había sucedido y usar esa experiencia para crecer. Un mes después de su conversación con Carmen, María conoció a un hombre misterioso en el mercado del pueblo. Él no era de la zona, y su mirada profunda y penetrante le resultaba extraña. Se acercó a ella y, sin decir mucho, le entregó una carta. Es para ti, dijo el hombre, con voz grave. Te ayudará a encontrar lo que buscas. María, desconcertada, aceptó la carta. Al abrirla, descubrió que era una carta escrita por Julián, pero con una fecha reciente, no mucho antes de que él la dejara. Decía: María, lo siento, he hecho mucho daño y no puedo cambiar lo que pasó, pero he aprendido que el amor no se basa solo en promesas vacías. He estado buscando una forma de redimirme. Espero que algún día puedas perdonarme y que sigas adelante, pero sin mi sombra. Te deseo lo mejor. Las palabras de Julián la golpearon profundamente. No sabía qué hacer con esa carta. Ya había cerrado ese capítulo, pero las palabras de Julián le mostraron una vulnerabilidad que nunca había imaginado en él. María pasó noches pensando en la carta. A pesar de todo lo que había sufrido, algo en su interior le decía que no podía odiar a Julián para siempre. El odio solo la había mantenido atrapada en el pasado. Por eso, después de mucho pensar, decidió escribirle una carta. Julián, comenzó, he vivido por mucho tiempo atrapada en el dolor de tu abandono, pero ahora, finalmente, me he dado cuenta de que todo lo que sucedió fue parte de mi proceso de crecimiento. No te guardo rencor, pero tampoco te necesito en mi vida. He encontrado la fuerza en mí misma. María selló la carta y la envió, cerrando ese capítulo definitivamente. Sabía que no podía seguir mirando hacia atrás. Ella era una mujer nueva, una mujer reconstruida.
Ya no dependía de nadie más para su felicidad. Con el paso del tiempo, la vida de María comenzó a florecer aún más. Su rancho no solo se había convertido en un refugio para ella, sino también en un símbolo de superación. Había cultivado nuevos campos, iniciado un pequeño negocio de productos caseros, y, lo más importante, había creado una red de apoyo con otras mujeres que también luchaban por sus sueños. María ya no era la mujer que había sido cuando Julián la dejó en ese sitio abandonado. Era una mujer fuerte, independiente y capaz de mirar el futuro con esperanza. Aprendió a disfrutar de su vida y a celebrar cada pequeño triunfo. Un día, mientras trabajaba en el campo, vio a un grupo de niños corriendo por el sendero que llevaba a su casa. Sonrió al ver su alegría y energía. Ella también había encontrado una nueva paz, y ahora podía compartirla con los demás. María, finalmente, entendió que el futuro no dependía de lo que había pasado, sino de lo que ella decidiera crear con su presente. Y ese futuro, ahora, parecía lleno de promesas. Un día, mientras María estaba reunida con otras mujeres del pueblo en su casa, una figura conocida apareció en la puerta. Era Julián, su esposo, quien la había dejado años atrás en ese mismo lugar, con nada más que 5 gallinas como herencia de su matrimonio. El corazón de María dio un vuelco al verlo, pero se mantenía firme. Había recorrido un largo camino desde aquel día y ya no era la misma mujer desesperada que una vez se había entregado a él. Julián, al ver la mirada decidida de su esposa, intentó sonreír, pero la vergüenza lo invadió. María, dijo, con una voz temblorosa, necesito hablar contigo. Sé que cometí un error. Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero pedirte perdón. Sus palabras fueron sencillas, pero el peso de lo que había hecho durante todos esos años no se desvanecía con facilidad. María lo miró en silencio por unos segundos. Había aprendido a no dejarse influir por las emociones, y ese encuentro no era la excepción. Mientras Julián esperaba una respuesta, ella lo invitó a entrar, como si nada hubiera cambiado. La casa estaba ordenada, pero la atmósfera era tensa, casi cargada de resentimiento. Él se sentó en una silla cerca de la ventana, mientras ella se movía por la casa con una calma desconcertante. Mientras preparaba algo de café, María pensaba en los años que había pasado sola, en el trabajo que había puesto en su vida. La granja, que alguna vez estuvo a punto de ser abandonada, ahora prosperaba. Había aprendido a cuidar de sí misma, a hacer que las cosas funcionaran sin depender de nadie, y lo más importante, había aprendido a vivir en paz consigo misma, algo que nunca había tenido cuando estaba casada con Julián. Sé lo que estás pensando, Julián, dijo María finalmente, rompiendo el silencio, pero mi vida ya no depende de ti. No necesitas pedirme perdón para seguir adelante. Yo ya he encontrado mi propia paz. ¿Y tú? ¿La has encontrado? Julián quedó en silencio, como si sus palabras no fueran suficientes para remediar años de sufrimiento que él mismo había causado. Julián comenzó a disculparse una vez más, pero las palabras de María le llegaron con un peso inmenso. Ella lo miró fijamente, sin mostrar ninguna emoción en su rostro, aunque por dentro sentía una mezcla de enojo, tristeza y alivio. El hombre que una vez había sido su compañero, el hombre que la había dejado en un momento tan vulnerable, ahora no era más que una sombra de su pasado. María decidió no dejar que la compasión la nublara. No podía permitir que su dolor del pasado se interpusiera en el presente. Durante años, todo lo que hice fue intentar sobrevivir. Pensé que te necesitaba, que sin ti mi vida no tendría sentido, pero aprendí lo contrario. Puedo vivir sin ti. He construido algo más grande que nuestra historia, algo que nunca esperé, algo que es mío y solo mío, explicó con una firmeza que sorprendió a Julián. El café seguía en la mesa, frío ya, como el ambiente que rodeaba a ambos. María había cambiado, de eso no cabía duda. La mujer que una vez se sintió rota ahora era fuerte, un pilar de su comunidad, alguien que había encontrado la capacidad de sanar y prosperar, todo por su cuenta. Julián no podía comprender cómo había sucedido, pero lo veía en los ojos de ella, ya no era la mujer que había dejado atrás. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende,
Julián, que me hayas encontrado. ¿Por qué viniste? ¿Para buscar mi perdón o para aliviar tu conciencia? Yo ya no te debo nada, dijo María con calma, mientras se levantaba de la mesa. Sabía que no había vuelta atrás, había sido suficiente. Julián se quedó allí, sentado, mirando sus manos. No encontraba las palabras adecuadas. Todo lo que podía hacer ahora era aceptar que su tiempo en la vida de María había pasado. La mujer que había dejado atrás había superado todo lo que le hizo, y ahora, enfrentado a su propio remordimiento, se dio cuenta de que lo que más deseaba no era el perdón, sino la oportunidad de haber sido un mejor hombre para ella. Pero ya era demasiado tarde. A medida que pasaban los días, la presencia de Julián en la vida de María se volvía cada vez más distante. Él intentaba, una y otra vez, disculparse, pero ella no cedía. María ya había aprendido que el perdón no significaba volver atrás. Cada vez que lo veía, recordaba las noches oscuras en las que lloraba sola en su cama, sin saber cómo sería su futuro. Ahora, todo eso parecía irrelevante, como si fuera una vida que ya no le perteneciera. Julián, sin embargo, no podía apartar de su mente la imagen de María, la mujer que había construido su vida desde cero. La granja que una vez fue un símbolo de abandono, ahora era un símbolo de éxito, y ella estaba rodeada de personas que la admiraban y la respetaban. Él se dio cuenta de que, aunque no había querido hacerle daño en su momento, lo había hecho, y ahora ella era más grande que él. María, dijo un día, con una voz apagada, sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que lo lamento profundamente. ¿Crees que alguna vez podré ser algo más que un recuerdo doloroso para ti? María, por primera vez, lo miró de una manera diferente. Ya no había ira ni tristeza en su mirada, solo una serenidad que había adquirido con el tiempo. Julián, lo que pasó entre nosotros es parte de un pasado que ya no existe. Yo ya no soy esa mujer que me dejaste atrás, y tú ya no eres ese hombre que conocí. Ambos hemos cambiado, y eso está bien, pero no podemos seguir aferrados a lo que fue. Ya no somos los mismos, respondió con una calma que sorprendió a él. Mientras tanto, él sentía que, aunque su corazón le pedía una segunda oportunidad, no tenía derecho a ella. Años después, la vida de María se había transformado en una historia de éxito. La granja era un modelo de prosperidad. Su negocio de productos orgánicos había ganado renombre, y las mujeres del pueblo venían a ella en busca de consejo y apoyo. María había dejado de ser la mujer sola y temerosa que se encontraba a merced de las decisiones de los demás. Ahora era un símbolo de poder, independencia y fortaleza. Mientras Julián intentaba encontrar las palabras para ganar su perdón, María ya había hecho un viaje mucho más largo. Ella había sanado, había dejado atrás el dolor, y ahora veía su vida desde una perspectiva completamente diferente. La mujer que una vez se había sentido despojada de su dignidad ya no la necesitaba de nuevo. Había aprendido a ser suficiente para sí misma. María, comenzó Julián, mirando el éxito que ella había logrado. Nunca imaginé que llegaría a ver esto. Lo siento, lamento no haberte apoyado cuando más lo necesitabas. Pero su arrepentimiento ya no tenía el mismo impacto en ella. Ella ya no necesitaba su aprobación ni su perdón. Había logrado más de lo que él nunca soñó, y lo había hecho sin su ayuda. Lo que logré no es mérito de nadie más que mío, respondió María con firmeza. El perdón no es algo que puedas darme, es algo que yo misma me di, al dejar ir todo lo que me pesaba. Con estas palabras, terminó el ciclo de su relación con él, y comenzó a mirar hacia un futuro sin ataduras. Julián, sintiendo que no había más que hacer, se despidió de María. Ella lo observó mientras se alejaba, sabiendo que este era el último capítulo de su historia juntos. No había lugar para más perdón, no había espacio para más dolor. Ambos se habían transformado, pero uno había crecido y el otro, aunque arrepentido, seguía atrapado en el pasado. María volvió a su trabajo, su vida, su mundo, que ahora estaba lleno de gente que la valoraba y la respetaba, y aunque nunca olvidó lo que había pasado, había dejado de ser la mujer que necesitaba la validación de los demás. Ya no dependía de nadie para ser feliz. En el fondo,
Sabía que la verdadera superación no era sobre lo que otros podían decir o hacer por ti, sino sobre lo que tú eras capaz de lograr por ti mismo. Julián nunca volvió, pero María entendió que, en realidad, nunca lo había necesitado. La vida le había enseñado a ser fuerte, a ser independiente, a tomar las riendas de su destino, y ahora, con la paz en su corazón, ella estaba lista para lo que viniera. La historia de María es un viaje de superación, donde el dolor y el abandono no fueron obstáculos, sino catalizadores para su transformación. La dejaron atrás, en un lugar aislado, con nada más que 5 gallinas y una vida aparentemente sin futuro. Pero, en lugar de dejarse consumir por la tristeza y el rencor, María se reinventó, construyó una vida propia, sólida y próspera, lejos de las sombras de su pasado. La visita de Julián, después de tantos años, trajo a la luz los fantasmas de lo que sucedió entre ellos, pero también fue el último paso para que María cerrara el ciclo del dolor y la dependencia. Ya no necesitaba el perdón de nadie, el perdón que realmente importaba era el que ella se dio a sí misma, al entender que, para ser feliz, no dependía de nadie más que de sí misma. La vida de María es un ejemplo de fortaleza, resiliencia y la increíble capacidad humana de superar adversidades. Nos enseña que, incluso frente al abandono y al dolor, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo, y lo más importante, que somos capaces de escribir nuestras propias historias, sin depender del pasado para moldear nuestro futuro. A lo largo de este viaje, acompañamos a una mujer que no se dejó vencer por las dificultades. María se levantó, enfrentó los desafíos, y, sobre todo, aprendió a amarse y a creer en sí misma. Su historia es una lección para todos nosotros de que, independientemente de las adversidades, la verdadera fuerza viene de adentro. Si te inspiraste en la historia de María y crees que la superación es posible, suscríbete al canal, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Deja tu comentario abajo, diciendo qué fue lo que más te tocó de este viaje de renacimiento. Y recuerda, nunca es tarde para comenzar de nuevo y transformar tu vida. Vamos juntos en este camino de autoconocimiento y superación. Hasta el próximo video.